Bueno, el día de hoy vamos a hablar muy brevemente de lo que es destilación azeotrópica, ¿sale? Bueno, primeramente, pues, ¿qué son los azeótropos, no? Un azeótropo es una mezcla líquida en ebullición constante, y un azeótropo es una mezcla líquida en equilibrio con un vapor de la misma composición que el del líquido. Ya saben, la composición del vapor generado a partir del líquido, y es la misma que de la mezcla líquida. O sea, un azeótropo se forma a partir de estas dos sustancias que queremos separar. La formación de este azeótropo impide la separación de estas dos sustancias. Entonces, como el punto de rocío y el punto burbuja son idénticos en la composición azeotrópica, los azeótropos se denominan mezclas de ebullición constante, ¿sale? Ya que las composiciones líquidas y de vapor son exactamente las mismas, y el punto de ebullición de la mezcla líquida permanece constante a medida que se va generando el vapor. Bien, entonces cuando se hierve un azeótropo, el vapor producido tendrá la misma composición que el líquido al partir del cual se está produciendo. La ebullición de una solución ordinaria tiene lugar desde el punto burbuja hasta el punto de rocío, mientras que el punto de ebullición de un azeótropo permanece constante hasta que el líquido se vaporiza. Las componentes de ebullición cercanos que se muestran pequeñas desviaciones, ¿sí? A la línea ideal, lo que es la ley de Raoult, lo que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Y entonces esto puede formar azeótropos. Un azeótropo exhibe un punto de ebullición máximo o mínimo, ya lo habían comentado por ahí en alguna otra materia, ¿sale? En relación con los puntos de ebullición, los líquidos puros y por lo tanto se clasifican como azeótropo de ebullición máxima y mínima, ¿sale? Pues el azeótropo de ebullición máxima ocurre si la solución muestra una desviación negativa de la idealidad. Ojo aquí, la ebullición máxima ocurre si la solución muestra una desviación negativa de la idealidad, o sea, de la ley de Raoult o ley de Henry, según sea el caso. Un azeótropo de ebullición máxima hervirá a una temperatura más alta que los puntos de ebullición de componentes puros, ¿sale? Pues va a tardar más en ebullir. El azeótropo de ebullición mínima ocurre si la solución exhibe una desviación positiva de la idealidad. O sea, un azeótropo de ebullición mínima hervirá a una temperatura inferior a los puntos de ebullición de los componentes puros, ¿sí? Se va a hervir un poquito antes. Entonces, los diagramas de temperatura, composición y los diagramas de equilibrio, los famosos X, Y y T contracomposición, bueno, para la mezcla que conforma un azeótropo a presión constante se muestran en la siguiente figura. Aquí vamos a ver, tenemos dos tipos de este azeótropo, ¿sí? Tenemos un mínimo y un máximo, ¿sí? Ya decíamos que la temperatura va a hervir antes y aquí va a hervir un poco después. Tenemos aquí el mínimo y el máximo, estamos viendo acá, ¿vale? Entonces aquí vemos que la curva de equilibrio cruza la diagonal con una indicación de la existencia de un azeótropo, es decir, cuando Y es igual a X. En este punto, Y y X son iguales, aquí lo vemos, ¿sale? Ahí está. Y la mezcla no se separará por destilación directa o ordinaria. Entonces va a ser complicado llevar a cabo esa separación a partir de este par de puntos, este que está aquí y este que está acá. ¿Sale? Ahí tenemos otros dos, prácticamente son los mismos, podría decir que es casi casi el mismo, ¿verdad? Simplemente es uno máximo y uno mínimo, simplemente es como que el contrario está aquí. Acuérdense, tengo temperatura contra concentración acá. Y aquí también tengo temperatura contra concentración. Hay muchos compuestos que presentan estas desviaciones máximas y mínimas, ¿sí? No todos son ideales, no todos se pueden separar de una sola pasada, ¿ok? Entonces, para todas las mezclas de composiciones menores de presión, un vapor de equilibrio es más rico del componente más volátil que el líquido, mientras que para todas las mezclas de composiciones mayores de presión, el vapor de equilibrio es menos rico del componente más volátil que el líquido. Y bueno, aquí presentamos ya las cuatro figuras. ¿Cuáles son? De momento no te sabría decir cuáles son cada uno de ellos, pero bueno, son diferentes ejemplos de azeótropos máximos y mínimos que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, la mezcla de composición P, una construcción X, da un vapor de composición idéntico al líquido. En el punto P, que es el punto que tú estás viendo acá, el vapor y el líquido son idénticos en composición y la separación más allá de ese punto por la técnica de destilación simple ordinaria, pues no va a ser posible a partir de este punto, ¿sí? Si nosotros estamos destilando de aquí para acá, a partir de aquí, no va a ser posible destilar. Si nosotros estamos destilando en este sentido, pues simplemente a partir de este punto, pues no va a ser posible. Y así para cada una de ellas. Entonces, en tales casos, la separación completa por fraccionamiento ordinario puede ser imposible. O sea, la destilación que ustedes conocen, pues no será posible llevar a cabo por esa pequeña, este pequeño isótopo que se forma en ciertas sustancias, ¿sí? Las famosas sustancias no ideales.
Bien, entonces los componentes de un azeotropo binario se separan por completo mediante los siguientes procesos, agregando un tercer componente a la mezcla binaria, formando un azeótropo y cambiando la presión del sistema. Entonces aquí decíamos etanol agua. Entonces el tercer componente agregado es relativamente volátil. A un azeótropo binario generalmente forma un azeótropo de bajo punto de ebullición con uno o ambos componentes de la alimentación. Y este azeótropo de bajo punto de ebullición generalmente se retira como producto destilado, ¿sí? Depende aquí depende, porque el etanol agua, pues podemos nosotros sacar ese tercer elemento por la parte de fondos. Pero si yo quiero el elemento que se encuentra en la parte de fondos, pues bueno, busco una sustancia que se fusione o que se combine con el componente que va hacia el destilado. Entonces va a depender mucho de cuál es el que tú quieres, el producto de fondo o el producto destilado. Entonces, ya hablando en tema de la destilación azeotrópica, bueno, la destilación azeotrópica es una técnica de destilación en la que se agrega un tercer componente a un azeótropo binario, ¿sí? Para efectuar la separación completa formando un azeótropo con uno o con ambos componentes de la alimentación, ¿sí? Y eliminando el azeótropo así formado generalmente como un producto superior. Esto es lo ideal, se trata de sacar todo esto por la parte superior. Tenemos en el caso muy especial, es lo que vamos a ver hoy y lo que ven ustedes en su laboratorio por lo general, la parte de la destilación etanol-agua. Esta mezcla pues forma azeótropo, sí, es una mezcla no ideal, el etanol-agua. Entonces, un sistema de azeotrópico binario que contiene etanol y agua forma un azeótropo de ebullición mínima al 96% en peso de etanol, y por lo tanto bloquea la producción de componentes puros por destilación binaria. La separación en forma casi pura se efectúa agregando benceno como agente de arrastre a este azeótropo binario, ¿sí? Ya lo que decíamos. Entonces, en la técnica de destilación azeotrópica de este sistema, una mezcla de alcohol y agua que contiene un 96% de alcohol, hay bastante alcohol, hay más alcohol que, ok, se alimenta a una primera columna. Les decía yo, en destilación multicomponente es el número de elementos menos uno. Si yo voy a meter aquí tres elementos, que es benceno, etanol y agua, pues necesito mínimo 2 torres de destilación para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, la sobrecarga de la primera columna se condensa a la separación de fase y se logra en un calentador, obviamente, el proceso de destilación, como se está llevando a cabo, ¿no? La fase rica en benceno del decantador se vuelve a la primera columna de destilación y la fase rica en agua se envía a una segunda columna de destilación. Ok. La sobrecarga de la segunda columna que contiene benceno en una proporción importante se retroalimenta a la primera columna, mientras que la solución acuosa del alcohol se retira como un producto de fondo, ¿no? Entonces aquí está recirculando y es un proceso que se mantiene en continuo, ¿vale? Bueno, luego se alimenta una tercera columna de destilación que proporciona el azeótropo de alcohol y agua con un producto superior para la mezcla con la alimentación. Agua pura como producto de fondo, por lo tanto, el efecto neto es obtener alcohol puro y agua pura del azeótropo etanol agua. Entonces, las mezclas azeotrópicas de importancia industrial, ¿cuáles son? Pues las que más se usan comúnmente son agua y ácido nítrico, agua y ácido clorhídrico, agua con muchos alcoholes, etanol, metanol, isopropanol y bueno, todos los alcoholes que ustedes se puedan imaginar ahí, ¿sí? Entre algunas otras. Las más comunes son estas de acá. Y la más común que se usa en la universidad, pues es etanol agua. Parte muy importante de lo que tú decidas cuando vas a operar o vas a separar un azeótropo, ¿no? Entonces, la elección del operador. Preferiblemente debería formar un azeótropo de bajo punto de ebullición, ¿sí? Con uno de los constituyentes del azeótropo binario, al que vamos a separar, ya sea en este caso etanol o agua, ¿vale? El nuevo azeótropo formado debe tener suficiente volatilidad para que sea fácilmente separable de los constituyentes restantes, ¿sí? Sobre todo, y lo muy importante es para no pegarle a mi producto final, es que estos que vamos a escoger deben de ser baratos. Siempre deben de ser baratos y ya saben que uno siempre está molestándolos diciéndoles que lo importante es saber cuánto presupuesto tienes, con cuánto cuentas y con cuánto vas a empezar. ¿Sí? Siempre es importante. Entonces, por eso tenemos que buscar los más baratos. A lo mejor no es el más ideal, pero es el más barato. Entonces, vamos a usar siempre los más baratos. ¿Sí? Que se encuentre fácilmente disponible, que no sea corrosivo, químicamente que sea estable, eso es lo que queremos siempre, ¿no? Que no sea tóxico y debe tener un bajo punto de ebullición, o perdón, un bajo punto de congelación y bajo calor de vaporización, es lo que debe de tener, ¿sale?